Si les interesa el contenido que estamos realizando en el podcast de Ale, sugerimos de que se suscriban. Estamos llegando a la meta. ¿Cuál es la meta? 50%. Con un 50% de personas suscritas que además consuman nuestro contenido, significa bastante para nosotros porque significa que la comunidad está creciendo. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes. Si no estás suscrito, suscríbete al podcast de Ale ahora mismo para que no te pierdas ni un episodio. Tuvimos una experiencia única con el invitado del día de hoy. Con ustedes, el doctor Raúl Gil. Bienvenido al podcast de Ale. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y bueno, poder llegar a todas las personas que, por supuesto, se conectan con tu podcast. No, gracias a usted, profe. El podcast del día de hoy, señores, vamos a estar tratando temáticas relacionadas con la salud mental, ya que el doctor Gil es psiquiatra y tiene muchísimos años de experiencia en el tema. Y creo que va a ser una conversación bastante interesante, ¿verdad? Bueno, yo espero que los temas que toquemos sean temas que le puedan ayudar a las personas a gestionar su día a día, que creo que es lo más importante. Vamos a comenzar entonces por el concepto, algo básico que estoy seguramente que ni nosotros tampoco tenemos conocimiento exacto de qué es la salud mental. A ver, mira, ese es un tema para empezar muy, muy bueno, porque cuando pensamos en salud mental, tenemos que pensar en lograr un estado de bienestar. Y si, digamos, dividimos la palabra bienestar, es muy sencillo, es estar bien. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de una persona que tiene salud mental? Bueno, es una persona que evidentemente tiene la capacidad de saber gestionar su día a día. Saber enfrentar las contingencias de la vida cotidiana y poder tomar las decisiones más acertadas. Es esa persona que además es capaz de también aprender a gestionar su tiempo, a planificarse. Es la persona que disfruta de lo que hace, disfruta de su trabajo. Tiene la capacidad de fomentar relaciones interpersonales efectivas, o sea, esa persona que tiene la capacidad de ser empática, de entender al otro, es esa persona también que es capaz de formar una familia. Todos estos elementos que te estoy comentando hacen a la salud mental de un individuo. Y por supuesto, también esta persona es capaz de aportarle siempre a su comunidad, a las personas que le están rodeando. Y yo creo que eso también es una característica extremadamente importante de las personas que tienen una buena salud mental. Cuando hablamos de salud mental, usted estuvo tocando temas ahí que en muchos casos no sé si pongan en duda a muchas personas de la comunidad. No sé, a ver, ¿a dónde voy? Hay muchos casos en los que nosotros realmente actuamos de manera inconsciente y cometemos errores que nos llevan a, no quiero decir locuras, porque va a sonar algo loco, para la redundancia, pero sí, la pregunta que le quiero hacer es, si las personas que actúan de manera erróneas en la vida son personas que no tienen una salud mental buena, o simplemente cualquier persona que tenga una buena salud mental en cualquier momento puede equivocarse. A ver, vamos a partir, Alex, que hay una diferencia entre salud mental y trastornos mentales. Vale. Bien, los trastornos mentales son una serie de situaciones que van a afectar al individuo desde el punto de vista emocional, afectan su comportamiento, afectan el pensamiento y responden a un grupo de causas que pueden ser desde causas orgánicas hasta causas de orden psicotraumáticas. Bien, pero una persona supuestamente normal puede en un momento determinado su salud mental verse movida, para decirlo de alguna manera, o que se sale del rango del equilibrio absoluto, porque la vida no es plana, la vida no es lineal. Entonces nosotros estamos sometidos a determinadas contingencias, a determinados eventos. Hay un grupo de eventos que se conoce como eventos vitales que evidentemente en un momento determinado mueven tu salud mental. Entonces, pero es muy diferente
a que tú padezcas de una enfermedad mental. Porque cuando tú, digamos, bajo una determinada situación, tienes algún malestar, que pueden conocerse como malestares de la vida cotidiana, muchas veces los puedes solucionar. Ahora, ¿qué pasa concretamente con esto que me estás planteando? Hay algo que yo creo que no nos ocupamos de manera sistemática o de manera periódica de analizar. Y que solo lo hacemos cuando estamos, digamos, inmersos en un conflicto, en una situación problemática, y un poquito nos llamamos a la reflexión. También, bueno, las personas dicen, me estoy llamando, me estoy digamos, haciendo un autoanálisis. Y yo creo que eso es algo que es erróneo. Yo creo que el tema fundamental para mantener una buena salud es precisamente tener la capacidad de conocernos a nosotros mismos, tener la capacidad de poder de manera sistemática instrumentar un método, una forma de hablar con nosotros mismos, de reflexionar sobre quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito de vida. A veces, bueno, en mi consulta o con los grupos de personas con los que yo interactúo en mis talleres, les pregunto, bueno, ¿usted tiene claro cuál es su proyecto de vida? Y para sorpresa, muchos te dicen, no. Vivo al día. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir sin tener un proyecto de vida? Y me preguntarán muchísimas personas, pero es que bueno, a veces no se puede planificar tanto la vida. Bueno, la planificación no es absoluta. La planificación uno la hace con un objetivo, un poco de ordenar lo que va a ser cada día, a dónde uno quiere llegar. Entonces, no hay otro método que el hecho de precisamente de tomarte un tiempo que no te voy a decir que es diario, pero yo creo que una vez a la semana, un par de veces a la semana, de establecer ese diálogo contigo mismo, un diálogo interno, y un poco preguntarte, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué cosas buenas he hecho? ¿Qué cosas malas o equivocadas estoy haciendo? ¿Por qué mi comportamiento en esta semana se ha visto, digamos, envuelto en determinados conflictos, en determinadas situaciones? ¿Son los otros los que tienen el problema? ¿Soy yo que no estoy actuando de manera correcta? O sea, cuando yo empiezo a hacer este ejercicio de autoconocimiento, comienzo a develar lo que muchas veces yo les comento o logramos hacerlo a través de ejercicios, un poco a descubrirnos. Y yo creo que hay que descubrirse, hay que descubrir cuáles son mis verdaderas habilidades, cuáles son mis verdaderas fortalezas, cuáles son mis potencialidades, cuáles son los valores con los que yo estoy funcionando, cuál es mi ética para moverme en el día a día. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa idea, ¿qué sucede? Muy sencillo. Empiezo a tener un concepto claro de quién soy, de qué tipo de persona soy. Y puedo ahí descubrir mis virtudes, pero también puedo descubrir mis miserias. Porque también todos tenemos alguna miseria guardada que a veces no queremos descubrir. ¿Por qué? Porque descubrir aquellas cosas que no son feas, que no nos gustan, evidentemente las evadimos. ¿Producto de qué? Bien, de que yo no me quiero hacer daño. Es más fácil poner la culpa en el afuera, decirle, bueno, tenemos una pelea de pareja y bueno, es que tú me sacas de quicio porque te pones a pelearme y te pones a decirme que yo soy extremadamente desordenado y que llego y estoy regando todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, no, es que yo vengo muy cansado. Vengo de trabajar de la calle y como que, bien. Entonces, lejos
lejos de pensar que es verdad, que la otra persona que está conviviendo contigo también tiene su vida, también tiene sus cargas, también tiene sus ansiedades, también tiene sus tensiones, tiene su vida. Yo le estoy adicionando a esa vida otros elementos que yo pudiera gestionar. Entonces, es más fácil decirle, bueno, no sé, la comida no está. ¿Qué estabas haciendo? Que decirle, ¿en qué ocupaste tu día? Ahí hay un cambio en el discurso que evidentemente va a cambiar el tipo de relación. El tipo de relación. Entonces, cuando yo empiezo a descubrirme, cuando yo empiezo a darme cuenta de cuáles son, digamos, mis puntos vulnerables, mis debilidades, ¿qué sucede? Puedo empezar primero a trabajar en ellas y decir, bueno, estas debilidades que me están trayendo determinadas dificultades, que me están trayendo, que se han convertido en obstáculos para yo poder llegar a las metas que me he propuesto, tengo que trabajarlas. Tengo que trabajarlas y tengo entonces que buscar muchas veces ayuda. No somos omnipotentes. No somos omnipotentes ni tenemos la capacidad muchas veces de resolver por sí solos los problemas que tenemos, aunque sean muy sencillos. A veces necesitamos escuchar al otro, porque es importante tener también quien te escuche, que es otro gran problema de la vida que vivimos. No tenemos tiempo de escuchar. No tenemos tiempo de escuchar y la gente está ávida de tener a alguien para decirle, a alguien para comentarle cuáles son sus emociones, cuáles son sus problemas. Entonces, la prisa, andamos todo rápido, andamos inmersos en el trabajo, llegamos cansados, a veces tenemos más de un trabajo y no nos miramos a ver qué le pasa al otro que está al lado. El otro día decía yo, casualmente en un programa de televisión, que me hacían una pregunta en relación a temas que tienen que ver con el autocuidado. Yo le decía, mira, es interesantísimo invitar a veces a los amigos a tomarnos un café. Porque el móvil, el WhatsApp, las videollamadas no sustituyen el contacto físico. No sustituyen ese mirarte el rostro de frente, el compartir contigo, el apretarte la mano, el darnos un abrazo. Porque no. No estoy en contra de las tecnologías. Las tecnologías han acercado a muchas personas, han hecho que muchas personas que están distantes puedan seguirse comunicando. Pero lo que no podemos, digamos, es olvidar que el contacto físico en el ser humano es extremadamente necesario. El valor de los abrazos, el valor de un beso, el valor de una mirada, eso evidentemente impacta en nuestros estados emocionales. Impacta en nuestros estados emocionales y tiene, por supuesto, una respuesta biológica. Tiene una respuesta biológica. Entonces, y quizás dentro de un rato podamos mencionar algunos de esos elementos que tienen que ver con esas famosas sustancias que la gente conoce mucho. Bueno, tienes mucha adrenalina o tienes mucha noradrenalina circulándote, o la hormona del placer, o la hormona del estrés, que es cierto, que están ahí y que enlazan al sujeto desde el punto de vista emocional con la parte biológica del ser humano. Pero yo creo que el primer paso para lograr empezar a tomar conciencia de si estoy teniendo una buena salud mental es empezarse a preocupar por ese ejercicio de introspección personal, ese ejercicio de darme cuenta de quién soy, pero además también de reconocer aquellas cosas que no las puedo resolver. También el proceso de autoaceptación es interesante. Es interesante. Y tenemos que aprender a saber que hay cosas que no podemos hacer. Cuando yo conozco, y eso
es interesante, cuando yo conozco cuáles son mis habilidades, puedo elegir con más certeza a qué dedicarme. Y si yo puedo elegir con más certeza a qué puedo dedicarme, voy, por supuesto, a sentirme mucho más motivado. Si me siento más motivado, tengo mucha energía para hacer lo que hago. Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Por eso yo te decía que el concepto de salud mental, bueno, es, digamos, sentirse bien con lo que uno hace, con el trabajo. Cuando yo logro hacer algo que me gusta, lo hago desde el placer y no desde la obligación. No desde el hecho de que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, sino porque lo hago porque lo disfruto. Y todo lo que se hace disfrutando tiene un mayor rendimiento, una mayor productividad. ¿Por qué? Porque el sujeto entonces ahí es creativo. El sujeto ahí se siente relajado. Cómodo. Se siente cómodo, se siente a gusto. Y yo creo que eso tiene que ver con la salud mental. Bien, ese, digamos, sería como el primer paso. El primer paso para trabajar en tener una salud mental, digamos, lo más adecuada posible. Y la base de cualquier persona que quiera emprender un camino a ser mejor como sujeto, tiene que empezar por consolidar esa base. Esa es la base del crecimiento y desarrollo personal. No puedes empezar por otro sitio que no sea por el sitio de autoconocerte y de tener claridad en estos elementos que te decía. Te repito, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis potencialidades, cuáles son los valores con los que yo funciono en la vida, cuál es mi ética, mi filosofía de vida. Yo creo que esto es importante. Yo no sé qué tan difícil puede ser para una persona identificar todos esos errores o bueno, conocerse a sí mismo. Usted iba hablando y, bueno, no sé si a ti te pasa, pero Asocia, o sea, claro, trato de hacerlo contigo. yo como un ejercicio Personal. Exacto. Ujú. Pero hay personas que no sé qué tan difícil les cueste sea Mira, identificarse. Evidentemente, a veces mirarnos al espejo es difícil. Porque el espejo devela todo lo que realmente somos. Tú, frente a un espejo, no puedes esconder las arrugas, no puedes esconder las marcas, no puedes cambiar el color de tu pelo. O sea, te ves como eres. Y vernos como somos, no nos gusta. Fíjate qué interesante. Yo siempre en mis clases le digo a la gente, a ver, cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Entonces la gente dice, bueno, me estiro, me paso la mano por la cara, me voy al baño, me lavo la cara, me cepillo los dientes y después me voy a peinar. Pero fíjate todas las cosas que ha hecho que le ha permitido cambiar ese rostro Antes de mirarse en el espejo. antes de mirarse en el espejo. Porque tú te imaginas mirarte en el espejo acabado de levantar. Mira, somos feos. Somos feos, estamos arrugados. Sí. Estamos bien. Entonces, a la gente no le gusta verse así. No nos gusta ver la parte fea de nosotros. Es más fácil ver la parte fea del otro. El sentido de la crítica se nos da muy bien. Ahora, el sentido de mirar nosotros, de autocriticar nosotros, de develar, de descubrir, de identificar, llamémosle de diferentes maneras, aquellas cosas que no hacemos bien, nos cuesta. Nos cuesta, evidentemente. Lo que pasa es que si yo, de manera constante, de manera disciplinada, me propongo hacerlo, poco a poco lo voy a ir logrando. Muchas veces necesito el apoyo de un especialista, de un coach, de un amigo,
Bien, no estamos hablando de que esto evidentemente sea una situación que no podemos tener diferentes maneras de lograrlo, ¿no? La gente tiene mucho temor a veces a ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo porque eso desafortunadamente estigmatiza. O sea, si vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra es porque estás loco o porque tienes problemas serios en tu salud mental. Y no hay nada más equivocado que eso. El tú, en un momento determinado, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, a conversar situaciones de tu vida cotidiana, puede servirte de mucho, porque hay algo que se llama consejería, hay algo que se llama orientación, hay algo que se llama educación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden corregir con conocimiento, dándole conocimiento a las personas. Fíjate qué interesante. Muchas veces, en mi consulta, han ido padres planteándome problemática con los niños. Me dice, es que está muy mal criado. Y no sabemos por qué está muy mal criado. ¿Sabes tú cuál es mi pregunta? ¿Quién lo cría? Bueno, lo estamos criando nosotros. Entonces, si ustedes lo crían y está mal criado, ¿de quién es la responsabilidad? Obvio. Bien, bien, fíjate. Y ahí empezamos entonces nuestra consulta. Porque muchos problemas que tienen los niños o los jóvenes tienen que ver con un problema educativo, con un problema de crianza. Y entonces quien cría son los padres. Entonces, bueno, primero habrá que trabajar con los padres para que después el chico o la chica pueda corregir esa conducta, ese comportamiento. Bien, entonces no es un problema del niño, no es un problema de enfermedad del niño, no, es un problema de la crianza. Uh-huh. Fíjate qué interesante, cómo se va cambiando la tónica y lejos de ellos querer traer al niño a la consulta, fueron ellos los consultados, porque la crianza es de ellos. Y a mí esa manera de empezar una consulta con padres me ha funcionado durante años muy bien, sobre todo cuando veo que el discurso de los padres tiene que ver con temas relacionados con la crianza. Bien, y eso también tiene que ver con la salud mental de ese niño, con la salud mental de esa familia, porque estamos hablando de que salud mental es lograr el bienestar. Y esos elementos de crianza pueden afectar el bienestar. ¿Por qué? Porque están rompiendo el equilibrio, están dificultando la comunicación dentro de esa familia. Y ahí no es que se necesiten medicamentos, no, ahí lo que se necesita es reordenar, para decirlo de alguna manera bastante sencilla, determinados comportamientos, determinadas prácticas, establecer determinados hábitos de vida. Bien, yo creo que por ahí iría la historia. Y por eso te insisto que ese es el primer eslabón. El primer eslabón es ese. ¿Ya? Profe, dentro de la salud mental, ¿qué otros métodos podríamos utilizar para poder, de una manera u otra, ayudarnos nosotros mismos? Dígase, algo tan conocido como el tema de la autoestima. No sé, menciónenos un poquito acerca de herramientas que podamos utilizar. A ver, mira, más que herramientas ahora, podemos dedicar un poquito alguna parte del programa a hablar de herramientas o de tips para mejorar nuestra salud mental. Creo que sí, por favor, que la gente lo va a agradecer. Al final las personas... La gente lo va a agradecer. Sí, las personas quieren tener como bien. Claro, esto no es receta de cocina. No. Bien, vamos a partir de ahí. Sí. Esto no es receta de cocina. Por eso es importante, a ver, yo creo que lo que estamos hablando o lo que vamos a ir hablando tiene que ver, digamos, con los elementos esenciales a cuidar para poder tener una buena salud mental. Y yo te decía que la salud mental
tiene que ver con esa capacidad de gestionar de manera efectiva el día a día. Tiene que ver con esa capacidad de aprender a lidiar con el estrés que está ahí, al lado de nosotros, día a día, ¿me entiendes? Y que es parte de un mecanismo de defensa del propio organismo. El estrés es un mecanismo de defensa. Sí, exactamente, exactamente. Y de eso después te puedo explicar por qué. ¿Bien? Porque no todo el estrés es malo. Hay un estrés que es bueno y necesario. Fíjate, ¿bien? Que eso es muy interesante y habitualmente identificamos el estrés como algo totalmente negativo. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a seguir con el tema de la autoestima y, por supuesto, para no formarnos ningún lío, ¿va? Ir paso a paso. Profesor, organizarse. No desorganices. No, porque realmente si no, entramos en un tema, en el otro y y tenemos que hacer 40 podcasts aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando a ver, el individuo o la persona está todo el tiempo inmerso en relaciones interpersonales. Y muchas veces es extremadamente importante poner a pensar uno en la autoestima. Fíjate, a mí me encanta ir desmenuzando las palabras. Te decía, bienestar, estar bien. Y autoestima es la estima, todos sabemos lo que es, la estimación. Pero no se trata de estimar al otro. En este caso se trata de estimarme a mí, de aprender a estimarme a mí. Y mi pregunta sería, ¿nos preguntamos de forma periódica, de forma habitual, cuánto nos estimamos? ¿Cuánto nos preocupamos realmente por nosotros mismos? ¿Cuándo nos mimamos? A mí me encanta usar esa palabra, pero cuando yo en las clases o en los grupos que hago digo, ¿cuánto usted se mima? A veces me miran así con una cara de raro. Bien, hay que aprender a mimarse. Hay que aprender a acariciarse uno y no necesariamente esperar que siempre las caricias vengan del otro. Entonces, la autoestima es esa capacidad que tenemos que cultivar de aprender a estimarnos nosotros mismos, de aprender a querernos nosotros mismos, de ser capaces de identificar el valor que yo como persona tengo. Porque si yo no identifico el valor que tengo como sujeto, si yo no sé cuánto valgo, evidentemente no sé nunca el lugar que puedo ocupar. Porque en la medida en que yo sé lo que valgo, sabré el lugar que puedo ocupar. Y fíjate cómo esto se va a relacionar entonces automáticamente con el comentario que hacía anteriormente, con la capacidad de conocernos. Si yo no me conozco, yo no me nunca, exactamente, nunca voy a saber el valor que tengo, porque nunca voy a conocer realmente de todo lo que soy capaz de hacer. Y muchas veces, por no ejercitar esta capacidad de autoconocimiento, me subvaloro, porque no sé realmente de qué soy capaz o hasta dónde soy capaz. Entonces, cuando uno empieza a reconocer, primero, todo esto que yo te explicaba, empieza a tener una idea de quién es uno. Y uno puede entonces empezarse a autodefinir, comienza a tener una identidad real de lo que es uno. Y uno entonces dice, bueno, yo soy una persona audaz, o yo realmente soy una persona miedosa. Y cuando tú dices, yo soy una persona miedosa, bueno, es que el miedo me está limitando. Y no quiero decir que todo el miedo, te digo como en el estrés, el miedo es necesario. Lo que pasa es que sobre medida se convierte en un problema. Y te puedo después explicar cuándo el miedo es necesario y cómo el miedo, que es una emoción primaria, ¿verdad?, que nace con nosotros, es también un mecanismo de autoprotección, de autodefensa del organismo.
de conservación. Pero eso tiene sus aristas, tiene sus maneras de verse. Entonces, cuando yo empiezo a tener esta capacidad de empezar a identificarme, empezar a saber quién soy, por supuesto, comienzo a tener sentido de todo lo que poseo. Y cuando me doy cuenta de todo lo que poseo, es que yo puedo entonces tener claridad a lo que puedo aspirar o a lo que no puedo aspirar. Por eso es que hay personas que equivocadamente eligen hacer algo para lo que no están preparados. Y el sayo le queda demasiado grande porque no tienen conocimiento o reconocimiento de sus verdaderas capacidades, de sus verdaderas posibilidades. Y entonces asumen puestos, asumen actividades, asumen responsabilidades que no les corresponde, porque no es que no tengan el deseo de hacerla, es que no tienen las capacidades. Entonces, cuando tú reconoces el valor que tienes, sabes el lugar que te corresponde. El lugar que te corresponde. Y hay algo importante en esta cadena de formación de la autoestima, que es un recorrido, y que también hay que aclarar que no nacemos con autoestima. Para nada. La autoestima se forma en el camino y vamos a ver después cómo se forma la autoestima. Porque no hay un gen para la autoestima. No hay un gen para la autoestima. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que en la vida, yo te decía, hay cosas que yo puedo cambiar, hay cosas que yo puedo fortalecer, hay puntos aquilianos, como le llamo yo, esas debilidades que tenemos, en las que podemos trabajar y resolver. Pero hay algunas situaciones que no podemos resolver. Y te puedo hacer millones de anécdotas. Yo tengo una anécdota personal que tiene que ver con el uso de mis espejuelos. Y se la hago a mis alumnos muchas veces en la escuela. Yo creo que eso lo escuchamos. Yo creo que ustedes escucharon esa anécdota, ¿no? Bueno, nada, muy sencillo. Yo he usado espejuelos desde que tengo 3 años. Con mis amigos del barrio me vieron crecer con espejuelos fonditos de botella, porque ahora, bueno, perfecto, ahora son de policarbonato, enmascaran, digamos, las dioptrías que tú tienes, pero yo que tengo una miopía importante, usaba fonditos de botella, esos redonditos, así tipo... Bien. Y cuando voy a la secundaria, mi padre decide mandarme a una secundaria porque él entendía, y de verdad que después se lo agradecí muchísimo, que era una secundaria que tenía un claustro de profesores muy fuerte, muy bueno, con una altísima experiencia, y él los conocía ya de ese valor de esa secundaria, y hizo las gestiones para que yo fuera para esa secundaria, pero significaba que me separaba de la mayor parte de mis amigos. Y el primer día que voy a clases, decidí quitarme los espejuelos fonditos de botella, ¿sabes? Un niño de 11 años, con la cosa de puber, que no te vean con esos fonditos de botella. Bueno, ¿sabes qué pasó? Choqué con una columna. Y al otro día fui con una fractura del tabique, con un ojo todo morado y con los espejuelos además. ¿Ya? Entonces, a partir de ese día, dije que no me quitaba los espejuelos para más nada. Y cuando le fui a dar el primer beso a mi esposa me dijo, ¿con espejuelos? Y le dije, con espejuelo todo. Sí. Bien. Así me verás por vida. Bien, es por vida, porque tuve que aceptar esa condición, que no quiere decir que después traté de usar lente de contacto y lo rechacé, después quise operarme, pero uno de los mejores oftalmólogos de nuestro país me dijo, mira, solo vas a corregir un 30%, y evalué como médico además el costo-beneficio. Me voy a someter a una intervención quirúrgica que siempre tiene riesgo, solo para corregir el 30% y quedarme con el 70%. Mira, sigo viviendo con mi miopía, con mis espejuelos, y bueno, que trato de que los espejuelos sean lo más agradable posible y que me queden bien a la cara. Pero punto. Eso implicó autoaceptación. Eso ya no se convirtió más nunca en mí en una limitación para mi vida de relación. Entonces, en esa formación de la autoestima hay cosas que no puedes cambiar y que tienes que aprender a aceptar y que tienes que aprender a vivir con ella
y a usarlas incluso muchas veces a tu favor. Ese es otro. Y cuando tú logras, fíjate, cuando tú logras estar claro de quién eres, cuando tú logras saber aquellas cosas de ti que a pesar de haberte forzado, haberlas tratado de mejorar, no has podido, tienes que aceptarlas, sabes el valor que tienes, empiezas a respetarte a ti como persona. Entonces, no esperes nunca que los demás te respeten si tú no te respetas. Eso es absolutamente imposible. El respeto se gana, pero ¿se gana con qué? Con la actitud que el individuo tiene ante la vida, con la manera en que tú te presentas al mundo, con la manera en que tú dialogas con las personas, en la manera en que estableces los vínculos, las relaciones. Desde ahí se gana el respeto. El respeto no se gana por decreto, no se gana por digamos, un diploma, no. El respeto se gana día a día con tu comportamiento, con tus maneras de relacionarte con las otras personas, con tu capacidad de entender al otro, pero sobre todo con la conciencia clara de quién eres y del valor que tienes. Entonces, este es un segundo paso, digamos, en ese trabajo hacia tener una buena salud mental. Hay muchas personas que andan por la vida, tú te das cuenta de que andan cabizbajo, se sienten subvalorados, se repliegan, asumen una conducta muchas veces, digamos, pasiva, no saben decir que no, asumen todo lo que le pongan y muchas veces guardan una rabia interna que los corroe y cuando tú te relacionas con ellos, bueno, sientes un halo de negatividad, de que, bueno, así como muy pesado, ¿no? ¿Bien? Y son gente que entonces, evidentemente, cuando tú comienzas a hablar con ellos, en el fondo están escondiendo una gran inseguridad, están escondiendo un gran temor, están escondiendo una subvaloración real de todo lo que son ellos. Entonces andan por la vida con una bajísima autoestima. Y cuando tú andas por la vida con una baja autoestima, a ver, te está negado el éxito. Te está negado el éxito. Las cosas te van a salir mal. Bien, porque evidentemente hay una relación entre el estado de ánimo abatido, la depresión, ¿verdad? Y aquí te voy a hablar ya de una relación entre el cuerpo biológico y lo psicológico. Sabemos que en las depresiones el sistema inmunológico se deprime. Entonces, cuando tú ves a alguien en baja, como las personas habitualmente lo conocen, dice, es que me cae catarro, es que he perdido el trabajo, es que la esposa me dejó y un montón de cosas. Pero el problema, entonces, y además estoy enfermo y no salgo de una enfermedad, de un catarro para entrar en otro, de un problema de salud para entrar en otro, porque tiene su sistema inmunológico deprimido, porque la depresión provoca una depresión del sistema inmunológico. Entonces es como que te cae todo, ¿no? Que te cae todo. Entonces tienes que empezar a trabajar sobre tu sistema emocional para empezar realmente a despegar. Si no, sigues en ese bucle, como se dice ahora, digamos, sobre todo por los jóvenes, estoy en un bucle que no salgo de él, y que no hago nada y no avanzo. Ese es otro tema, la procrastinación, bien, que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento. Y después te vas a encontrar otros que andan por la vida mirando nariz arriba, pisando a todo el mundo, con una arrogancia espantosa, con una, digamos, prepotencia, y ahí entonces hablamos de lo que tienen la autoestima sobrevalorada, esos creídos, esos que, bueno, lo saben todo y andan pisoteando a los que están a su alrededor,
son capaces de humillar, tienen un discurso violento y que realmente también a su alrededor hay un halo de negatividad y de rechazo espectacular. Pero lo interesante es que hay algo común entre ese que tiene una autoestima sobrevalorada, que se cree el súper, y el que tiene una autoestima baja. Es que ambas figuras son extremadamente inseguras y con una total pérdida de confianza. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Eh? Yo iba a hacer la misma pregunta. Yo iba a decir, bueno, pero en esos casos las personas que están como que sobrevaloradas y piensan que se lo saben todo, no es producto de que tienen un nivel de inseguridad tan grande que no lo quieren mostrar. Es claro, y entonces prefiero aplastar a los que están alrededor mío, prefiero no dejarlos hablar, prefiero humillarlos para reforzarles de que yo soy el mejor, de que yo tengo la razón. La razón. Entonces, no, es que en el fondo son inseguros, tienen millones de dificultades, pero digamos es como que se han montado un personaje. ¿Son tratables ese tipo de personas? Cuando tú me hablas de tratable, a nivel de que mejoren eso, Sí. Sí, por supuesto. Tanto la persona con autoestima baja como la persona con una autoestima sobrevalorada, si toman conciencia de que eso le está generando un problema en su vida, evidentemente pueden resolverlo. Porque la autoestima no es estática. La autoestima, se mueve. Se mueve. Y, por ejemplo, una persona con autoestima sana es esa persona que tiene una buena relación con los demás, es aquella persona que enfrenta los problemas, que no lastima al otro en su comunicación, que es una persona segura de sí mismo, que tiene confianza, que es capaz de pedir ayuda cuando está inmerso en una situación donde la necesita, que tiene una comunicación clara, directa, transparente, o lo que se conoce como comunicación asertiva. Vamos a hablar dentro de unos minutos de ese otro tema. Bien, entonces, esta persona con autoestima sana es ese con el que tú y yo queremos trabajar, con el que tú y yo queremos compartir. ¿Por qué? Porque es alguien positivo, es alguien que me da buena energía, es alguien que forma parte de un ambiente sano. Los otros demás los otros dos son tóxicos. ¿Cómo podemos nosotros como individuos identificar? Para mí es muy importante las personas con las que te rodeas. No. Estoy guiando por lo que dijo. Que estos son tipos de personas con los que tú y yo quisiéramos trabajar. Hay muchas personas que tienen, no sé si llamarlo defectos o no sé. Usted me dirá, de que no saben elegir a las personas con las cuales van a destinar su vida. Y en muchos casos vienen este tipo de personas tóxicas o lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros, con qué herramienta podemos identificar ese tipo de personas para saber si son las que necesitamos o no? A ver, Alex, yo creo que lo más importante, vuelvo al inicio. Ajá, conocernos. Vuelvo al inicio. La base de todo es tu capacidad de saber quién eres. ¿Y hacia dónde vas? De saber a dónde vas. Saber cuál es tu misión. Cuando yo tengo claro cuáles son mis valores, cuando yo tengo claro cuál es mi filosofía de vida, cuando yo tengo claro mi ética, cuando yo tengo claro mis capacidades, las habilidades que poseo, la fortaleza, cuando yo sé quién soy, sé lo que quiero. Y sé quién puede venir. Y sé a quién quiero al lado mío. Porque también tenemos que entrenarnos en descubrir las características de la persona. Es imposible que tú estés compartiendo con una persona que a la larga te das cuenta de que no tiene nada que ver contigo, pero te das cuenta que no tiene nada que ver contigo porque tú mismo no sabes quién eres, porque tú mismo no te conoces, porque si yo me conociera, automáticamente sé que esta persona no encaja en mi esquema, en mi patrón, en las personas con las que yo quiero compartir. Y eso hay que saberlo a la hora de elegir un amigo, a la hora de elegir un equipo de trabajo o a la hora de yo estar dentro de un equipo de trabajo. Yo tengo que saber si ese equipo se aviene con mis características. Porque evidentemente trabajamos 8 horas como mínimo. Es la tercera parte de
el día que vivimos. Y si supuestamente dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas, solo para el resto de las actividades nos quedan 8. Entonces el trabajo se convierte y el espacio laboral se convierte en uno de los espacios más importantes de nuestra vida. Por eso hay que trabajar en construir espacios sanos de trabajo. Porque los espacios de trabajo enferman. ¿Por qué? Sencillamente porque están compuestos por individuos. Y si los individuos que están en esa empresa, en esa organización, en ese centro, tienen una comunicación tóxica, tienen determinadas características, la empresa, la organización, la escuela, lo que sea, va a funcionar mal. Te vas a sentir mal porque el ambiente es un ambiente tóxico. El ambiente está enfermo. Entonces, las organizaciones se enferman. Y es importante saber también elegir el lugar donde yo quiero trabajar. Interesante. Bien, y eso, pero para eso tengo que partir de saber quién soy. Fíjate cómo vamos al mismo punto. Al mismo punto. Algo a lo que no nos dedicamos. Y fíjate que es interesante. Vivimos con nosotros todos los años que tenemos. No te voy a preguntar la edad, pero... Tengo 30 años. 30 años. O sea, hace 30 años que estuve contigo. ¿Verdad? Y sin embargo, tampoco te lo voy a preguntar. Eso es una mala indirecta que no te responda. Bien. ¿Te conoces lo suficiente? No, nunca. Bien, entonces, tienes que trabajar en base a eso. Porque se supone que si tú vives contigo, tengas que conocerte a ti mismo. Porque, por supuesto, vives con tu pareja e intentas conocer a tu pareja. ¿Y cómo intentas conocer a tu pareja si no te conoces a ti mismo? Claro. Es un gran juego. Por eso es que es más fácil ponerle los defectos a la pareja que reconocer nuestros defectos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. No nos ponemos a pensar en nosotros. Entonces, la autoestima se va construyendo a partir de ahí. Te decía que es importante, fíjate, aquí, y vuelvo al tema de la familia, ¿no? La autoestima es un proceso que se construye. Y se construye desde la primera infancia. O sea, desde las relaciones que tú tienes en tu familia, después el papel fundamental que juega la escuela, y por supuesto, todos los elementos que aporta la sociedad en la que tú vives a esa formación de la autoestima. Si creces en un medio donde todo el tiempo te están diciendo que bruto, tú eres niño, que malo eres en matemática, eres un elefantico, por donde quiera que pasas, tumbas todo, o qué vejigo eres. Yo crezco pensando que soy un elefante, que soy bruto o que soy una lagartija. Sí, por el contrario, tú eres el mejor de todos. Tú eres el más lindo. Tú eres También voy creyéndome un grupo de cosas. Entonces, a partir de cómo la familia muestra al hijo o al niño que está en esa familia el mundo, ese niño aprenderá a valorar el mundo y el lugar que ocupa en ese mundo. Y aprenderá a que uno se equivoca y puede rectificar. Que uno no es siempre el mejor y que uno no siempre es el peor. Que podemos equivocarnos, que podemos acertar y que todo es un proceso de aprendizaje. Ahí hay un valor en esa formación. Después llega a la escuela. Si el maestro te repite el mismo estigma de que qué mala letra tú tienes, toda la vida te la pasas con mala letra. Porque no es hecho. Vamos a enseñarte a escribir mejor. A ver si mejoras un poco en la escritura, pero para eso te voy a poner unos ejercicios y tú verás cómo la letra va a ser más clara, va a ser más legible. Fíjate cómo el proceso es diferente. Le estoy diciendo que, de las dos maneras le estoy diciendo que tiene mala letra. Pero una cosa es decir, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a enseñar a decirle qué mala letra tú tienes. Ahí me estás lastimando. El lenguaje es muy importante. Exactamente. El lenguaje es muy importante. El tono de voz que usamos es muy importante.
porque entra precisamente en ese 80% de la comunicación no verbal. Yo voy a hacer una pregunta ahora personal que bueno, me afecta a mí directamente y que afecta a todos los que están alrededor mío. Yo soy una persona extremadamente directa, que a lo mejor es más que un defecto, es una enfermedad, no sé, usted me dirá. Pero aparte de lo directo que soy en muchos casos frío o insensible. Y no es que lo diga con ese objetivo, es simplemente mi manera de expresarme. Eso desde el punto de vista médico, ¿cómo se trata? O simplemente no es una enfermedad, usted me dice. A ver, voy a hacerte una pregunta importante. ¿Te has dado cuenta que eso dificulta tu comunicación con las demás personas? Sí. ¿Por qué no cambias? Es que depende de la persona con la cual yo... Hay muchas personas que me dicen, me gusta que seas directo, y otras personas que me dicen, de la manera en la que lo dices, puedes herir a la otra. Bien, entonces tengo que aprender a seleccionar cuando uso un tipo de comunicación y cuando uso otro tipo de comunicación. Porque evidentemente comunicarnos no es decirle solo al otro, es que nuestra comunicación logre entenderse por el otro. Por eso a mí me gusta usar mucho, y lo hablo bastante en las clases, cuando hablo de comunicación como entendimiento compartido. O sea, la manera en que digo tiene que ser entendida por el otro para que sea efectiva mi comunicación. Porque por muy buen propósito que tú tengas, por muy buena intención que tú tengas, tienes que aprender a ser empático a la hora de comunicarte. Tienes que aprenderte a poner en el lugar del otro y de cómo el otro va a recibir eso que tú le estás diciendo. Porque no todos somos iguales. Hay quien es más sensible, hay quien, como tú, es más frío, parco, estricto, prefieres que te digan. ¿A ti te gusta que te digan las cosas así? A mí sí. A ti sí, pero... No, está claro. Evidentemente muchas veces no lo entiendo. Entonces, exactamente. Entonces, ¿quién a partir de saber que esto es un problema y que se convierte lejos de una fortaleza en una debilidad, tiene que cambiar? Yo. ¿Eres tú? Claro. ¿Es un problema patológico? ¿O es un problema de actitud? ¿O es un problema de manera de ser? Es de actitud. Es de actitud. Es de actitud. Entonces, yo puedo cambiar. Y voy a cambiar porque eso va a cambiar mis relaciones con el otro. Y eso va a ser mucho más efectivo. Y no se trata de estar adornando o floreando o edulcorando las cosas demasiado. Pero en la comunicación hay que saber elegir la manera en que uno le va a decir algo a una persona, el momento y el lugar. Y eso nunca nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de eso porque si elegimos mal el lugar, el otro se puede sentir humillado. El otro se puede sentir lastimado. Si no es el momento adecuado porque esa persona no está receptivo a lo que yo le voy a decir, absolutamente va a servir de nada eso que le voy a decir. Entonces, tenemos que aprender a seleccionar a la hora de decir algo, bueno o malo, fíjate. Eso, tener en cuenta esos elementos. El cómo, el momento y el dónde lo voy a decir. Si tú quieres reforzar una conducta buena, que sirva para aumentar la motivación de tu equipo, no puedes llamar al mejor trabajador tuyo y decirle en tu oficina qué bueno eres, qué efectivo eres. Bien. Si ahora en una reunión de equipo dices, bueno, este mes le agradecemos los resultados que ha tenido la empresa a Juanito, que realmente ha hecho las mejores ventas de nuestra empresa y de verdad que estamos muy satisfechos. ¿En qué se convierte? En un reforzamiento a la actitud de Juanito y él va a seguir esforzándose, pero se convierte también en un estímulo para que los otros aspiren
a llegar a donde Juanito porque somos sujetos de reconocimiento. Ujú. No me gusta esa palabra. Bien, Sí. somos sujetos de Me reconocimiento. la voy a tatuar. Bien, somos sujetos de reconocimiento. Bueno, dentro del concepto de salud mental, usted habló sobre el tema comunicación. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué impacto tiene para la sociedad? Mira, vamos a partir de algo. Efectivamente, cuando yo te definía el concepto de salud mental, te decía que dentro de ese concepto estaba la capacidad que tiene un sujeto de mantener buenas relaciones interpersonales. Y por supuesto, para mantener buenas relaciones interpersonales hay que tener una comunicación efectiva. Durante el transcurso de esta conversación también comenté que para mí hablar de comunicación es hablar de entendimiento compartido, que para nada significa, digamos, tener la misma opinión, que para nada significa compartir los mismos conceptos, pero sí entendernos a la hora de que nos comuniquemos. Eso tiene que ver con el respeto a el discurso del otro, con el respeto a la opinión del otro. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando en este término que la persona, para tener una buena salud mental, tiene que tratar de comunicarse de forma asertiva. Y cuando hablamos de la comunicación asertiva, ¿a qué tipo de comunicación nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esa persona que es capaz de decir que no cuando quiere decir que no, que dice sí cuando quiere decir que sí, que se comunica de forma clara, directa, transparente, que no da dobles mensajes en su comunicación. Por tanto, su comunicación es fiable, es verdadera. Hay una coherencia entre el discurso verbal y el discurso gestual, porque precisamente sus emociones no están delatando ninguna otra opinión que no sea precisamente la que él está dando desde el lenguaje oral o el lenguaje verbal. ¿Qué sucede con las personas con comunicación asertiva? Bueno, son personas que además respetan la opinión del otro, pero hacen respetar su opinión y defienden sus opiniones, lo que no significa que no sean capaces de rectificar cuando evidentemente se dan cuenta de que la razón no está del lado de ellos, o cuando tú le das los argumentos suficientes para que puedan cambiar la opinión que tienen. Son personas, por supuesto, muy seguras de sí mismas, y por eso es que saben lo que quieren, por eso es que pueden decir que no, y no tienen miedo a decir que no. Bien, ¿qué sucede? Hay otras maneras de comunicarse. Está la comunicación pasiva, muy típica de las personas con baja autoestima. Fíjate, es una comunicación que se repliega, es una comunicación que esconde, es una comunicación permisiva. Bien, es una comunicación que no es clara, que no defiende sus derechos, que la persona evidentemente trata más que de quedar bien con ella, de quedar bien con la otra persona. Es esa persona que está pendiente, y era una característica de la persona de autoestima baja, de querer constantemente agradar al otro. Bien, y aunque el agradar al otro vaya en contra de mis principios, en contra de mis valores, en contra de lo que a mí me gusta realmente hacer, porque me preocupo más por la opinión que tiene el otro que por la opinión que yo mismo tengo de mí. Y eso es muy característico de la persona con autoestima baja. Y yo pienso que uno tiene que estar satisfecho con lo que es uno, y tiene que, yo te hablaba ahorita del respeto, la importancia que tiene el respetarse uno. Entonces, por eso el cultivar, el entrenar la comunicación asertiva es un elemento que facilita el que yo sea una persona con una buena salud mental. Fíjate cómo todas las cosas que he ido mencionando son cosas que podemos entrenar, son cosas que podemos conquistar, son cosas que podemos hacer para mantener ese equilibrio y esos elementos que conforman el concepto de salud mental. No estamos hablando aquí de químicos, no estamos hablando de cambios de actitudes, descubrimientos de
de características nuestras, estamos hablando aquí de fortalecer los puntos débiles de mis relaciones con los demás. Bien, estamos hablando de cómo controlar las emociones. Todo eso depende de mí. Depende de cuánto yo quiera realmente ser de otra manera. Y hay algo que es importante. No esperemos que nadie nos cambie si nosotros no queremos cambiar. Entonces, eso yo creo que es fundamental en esta historia que estamos construyendo en este momento sobre la salud mental. El cambio es desde adentro. El cambio es desde nosotros. Es a partir de nuestra voluntad y de nuestra motivación. Y pensemos que la motivación es la movida hacia un punto, hacia un lugar, hacia algo que aspiramos, a que queremos, que soñamos. Entonces, si yo sueño con ser otra persona, si yo sueño con poder mejorar mi comunicación con nosotros, si yo sueño con ser una persona más comprensiva, más compasiva, más racional, bueno, significa trabajar conmigo. Que hay un esfuerzo, que hay un sacrificio, que hay un tiempo que dedicarse. Mira, en la vida todo cuesta. En la vida todo cuesta. Nada es de gratis. Entonces hay que pagar un costo por ser mejor persona. Porque significa renunciar a muchas cosas que he aprendido y que tengo que desaprender. Y yo siempre digo, es más fácil coger una computadora nueva y programarla que coger una computadora usada, limpiarla y reprogramarla. El tiempo que me lleva el segundo caso es mucho mayor. Por tanto, si hemos aprendido mal, aprender mejor nos va a llevar tiempo, nos va a costar. Y tendremos que hacer muchos duelos. Tendremos que aprender a renunciar y tendremos que aprender a dejar ir cosas, pero con el sentido de que vamos a adquirir otras que nos van a hacer mucho más productivas, mucho más beneficiosas y que nos van a dar una vida mucho más plena, con mucha más satisfacción, con mucho más bienestar. Bien, por ahí es la relación que tiene el tema comunicación con la salud mental. Tú querías también tocar un tema de la frustración y todo lo que conlleva el sentirse frustrado, ¿no? Al final, la frustración va de la salud mental, o la salud mental van combinadas, ¿no? A ver, ¿cuándo te frustras? Uh-huh. Bueno, te frustras cuando te propones algo y no te sale. Cuando tienes una idea de algo y la idea no se concreta. ¿Cómo manejamos eso? Bien, muy sencillo. Bien. Hay dos maneras de asumir la frustración. Una manera que yo le digo, la manera del avestruz. ¿Sabes qué pasa con el avestruz cuando viene una tormenta? Mete la cabeza en la arena o en la tierra y deja que la tormenta pase. Evidentemente la tormenta se lo lleva. Claro. Porque es demasiado grande y no puede ocultar el cuerpo, ¿no? Y la otra es de aquel que sabe que las cosas van mal, pero busca una alternativa. Cuando yo me frustro, habitualmente, o siempre, evidentemente nos deprimimos. En mayor o menor grado. No voy a hacer referencia a los grados de depresión, pero bueno, nos entristecemos, nos ponemos melancólicos, nos ponemos desmotivados, nos ponemos con cierta apatía, decimos, bueno, ya no soy capaz de... O sea, nos lastimamos un poco nosotros mismos. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Normal. Si ahora mismo, digamos, que no sea el caso, tu pareja te dice, mira, ándate a la calle, que ya no quiero estar más contigo. ¿Cómo te sentirías? Fatal. Te sentirías fatal. ¿Pero eso significa que te vas a sentir fatal toda la vida? No, para nada. Bien, mira con qué seguridad lo dice. Pero ¿en qué tendrías que pensar entonces? En el nuevo proyecto, ¿no? De vida. ¿En el nuevo proyecto o en las razones
Bueno, sí, en ese por momento. las que te echaron. En ese momento, claro. ¿Verdad? Y a lo mejor el pensar en las razones por las que te echaron te da la posibilidad, lejos de deprimirte, de aprender. Uh-huh. De aprender que hiciste cosas por las que te echaron o que seleccionaste a la persona inadecuada. O sea, cuando yo convierto el fracaso en una oportunidad de aprendizaje, entonces me estoy convirtiendo en una persona resiliente, en una persona que evidentemente maneja mucho mejor sus frustraciones que alguien que no la maneja desde esta óptica. Convierta la derrota en una estrategia para no volverse a equivocar. Desde la programación neurolingüística, hay uno de los principios de la programación neurolingüística, dice, si quieres lograr algo que no has logrado hasta el momento, ándate por otro camino. Porque el que estás utilizando no es el adecuado. Y de ahí me voy a algo que muchas veces decimos, a Roma se llega por muchas vías. Entonces, bueno, si la conexión Habana, España, Roma no me funciona, busca Habana, Francia, Roma, Habana, Alemania, Roma. Hay muchas conexiones para llegar a Roma. ¿Sí o no? Claro. Entonces, lo que tengo que ver, ¿por qué la conexión Habana, Madrid, Roma no me funcionó? Tendríamos que pensar, si las personas pensaran, fíjate que es habitual que hay un refrán muy popular que dicen, el hombre es el animal que choca con la piedra 2 veces. 2 veces. ¿Por qué? Porque no aprende, porque no toma ese suceso como experiencia para no volverlo a repetir. Entonces, se frustra 2 veces y entonces después se dice, yo soy un fracasado. Por eso a mí me gusta tanto el poema de Pablo Neruda, tú eres el resultado de ti mismo. No hay un destino que esté marcando tu vida ni que venga escrito. Hay un quehacer diario y hay una construcción personal de tu destino. Tú eres el que construye tu destino. Con tu manera de ser, tu manera de interpretar la vida, con tu manera de entender lo que te pasa, con tu manera de afrontar tus frustraciones. Hay mecanismos de tolerancia a las frustraciones. Y tienes que aprender cuáles son esos mecanismos de tolerancia a las frustraciones para manejarlos. Y van desde la búsqueda de apoyo, la confrontación, el distanciamiento, bien, el autocontrol. O sea, hay un grupo de mecanismos que pudiéramos estar hablando de ellos con detenimiento, pero es imposible hablar de todo lo que tendríamos que manejar para conservar una salud mental. Lo que pasa es que tampoco póngase esto como un gran obstáculo, porque hay muchas cosas del día a día, en la cotidianidad, que podemos hacer para realmente vivir de una mejor manera, que no quita, que no vamos a tener conflicto, que no vamos a estar sumidos en situaciones de tensión. Y yo ahorita te hablaba del estrés. Bueno, hay un estrés malo y un estrés bueno. Sí, vamos a hablar de eso porque está bien. Está bueno. Bien. Entonces, el estrés bueno se conoce. Vamos a partir antes de hablarte del estrés. ¿Qué pasa con la vida moderna? Una vida agitada, una vida donde la palabra no tengo tiempo se ha convertido en la palabra de orden, donde todo el mundo anda con los móviles todo el tiempo. A mí me llama mucho la atención, la gente se sienta en un restaurante, supuestamente, a comer, y hay 3 en la mesa viendo el móvil. O estamos comiendo o estamos viendo el móvil. Es como que esa sensación de no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo o estoy perdiendo el tiempo cuando a veces hay que aprender a perder el tiempo. Porque aprender a perder el tiempo significa romper con un grupo de cosas que estás haciendo siempre y que necesitas moverte fuera de eso para obtener descanso, para cambiar de actividad. Porque, ¿cómo se estimula la creatividad?
muchas veces cambiando de actividad. Muchas veces después de un descanso. Bien, porque el hecho, es cierto que hay que aprender a trabajar bajo presión. Es cierto que hay que entrenarse para trabajar bajo presión. Pero también hay que entrenarse para aprender a descansar. Porque hay personas que no saben descansar. Y ahí podemos hablar de los adictos al trabajo. Y cómo el trabajo se convierte en la primera razón por encima de la familia, por encima de las amistades, por encima del cuidado de mi persona, que es tan importante. ¿Cuántos de nosotros pensamos, Alex, en cómo cuidarnos? La mayoría de nosotros no cuidamos nuestro cuerpo lo suficiente. Ni siquiera pensamos en cuidarnos. Ni pensamos en cuidarnos. Cuando tú le preguntas qué haces para cuidarte, y sin embargo es el cuerpo quien nos sostiene. Es el cuerpo quien nos presenta, es el cuerpo quien nos lleva a todo sitio. Y muchas veces asumimos que estamos cuidándonos porque estamos practicando algo tan sencillo como ejercicio físico y todo está aquí. Exactamente. Entonces, hay que aprender a cuidar el cuerpo físicamente y hay que aprender a cuidar el cuerpo mentalmente. Porque somos una unidad. Somos una unidad bio, psico, socio, espiritual. Por tanto, si es bueno cuidar la parte biológica, hay que cuidar la parte mental, hay que cuidar la parte emocional y hay que cuidar la parte espiritual, que cada día se ha ido diluyendo más por una necesidad de satisfacciones materiales que muchas veces se convierten en obsesiones. Y no estoy hablando de que hay que renunciar a tener una vida cómoda, a tener determinadas cosas. No. Estoy hablando de que eso se puede tener, pero sin renunciar a la espiritualidad. Porque la espiritualidad es nuestra esencia. Cada día nos alejamos más de nuestra propia razón. Entonces, la gente, si no tiene dinero, te voy a decir así claramente, para irse de vacaciones, no hay vacaciones. Yo no te quiero decir que si hay dinero tenga unas mejores vacaciones, pero si no tengo dinero tengo que ser lo suficientemente creativo para armarme mis vacaciones con menos dinero o con casi no dinero. Porque yo he tenido etapas así. Todos hemos tenido etapas así. Pero es importante decir, estoy de vacaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ajustar mi economía a esas vacaciones? Porque son tus vacaciones, son las vacaciones de la familia. El otro día casualmente hacía un programa yo, Vacaciones o Trabajo. Y ahí nosotros vemos. Ustedes lo oyeron perfecto y hablaba precisamente de estas cosas, de lo importante que es. Y ahí hablé de la taza del café y el amigo. ¿Bien? Entonces, hay muchas maneras, pero evidentemente al cuerpo hay que darle descanso. Porque es este cuerpo quien nos proporciona todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo no atenderlo? Entonces, yo creo que eso es extremadamente importante, tomar conciencia de esa parte mía a la que tengo que dedicarle un espacio, un tiempo, y eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la recreación, tiene que ver con el trabajo, porque no es lo mismo trabajar en algo que me gusta, que yo siento que me realizo como persona, que me motiva a hacerlo, que trabajar en algo donde estoy obligado. Pero también te digo, o sea, dormir es extremadamente importante. Y la higiene del sueño es extremadamente importante. ¿Y cómo se relaciona todo esto? Bueno, es que evidentemente durante el sueño hay un proceso de reparación de nuestra economía. Y no del dinero que ganamos en el trabajo, de la economía del cuerpo, de las funciones del cuerpo. Es el momento en que nuestras células se renuevan, se empiezan a excretar toxinas. O sea, es un momento de cambio
Y sin embargo, no aprovechamos muchas veces las horas de sueño que tenemos. No nos preocupamos por el espacio donde dormimos. Entonces llegamos a una habitación y parece un almacén en vez de un cuarto. La gente prefiere tener las salas bonitas y los cuartos apretados, cuando el espacio más mimado en una casa debía ser el cuarto. La gente duerme con el celular al lado de la mesa de noche, cuando el celular debe estar a 3 metros de donde tú estás durmiendo, porque ya se ha probado extraordinariamente lo nocivo que es. Y te podría decir, podríamos estar hablando 1 hora de los problemas del sueño y su repercusión en la salud mental. Entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos por dormir bien, por tener un sueño de calidad. Y esto tiene que ver entonces con la alimentación. Porque la alimentación proporciona una serie de vitaminas, de oligoelementos, de sustancias que van a permitir o facilitar la producción de determinados neurotransmisores, que son las sustancias que permiten, ¿verdad?, que las neuronas entre sí se conecten y precisamente puedan responder de manera adecuada a las situaciones medioambientales. Entonces, estimular la producción de serotonina, la producción de dopamina, la producción de noradrenalina. Para los que no conozcan las terminologías, la dopamina... Bien, a ver, esos son neurotransmisores. Y los neurotransmisores son sustancias que van a conectar, son mensajeros de la información, van a conectar a una neurona con otra neurona y van a permitir que los impulsos eléctricos se den de manera correcta. Por tanto, cuando hay déficits de esos elementos, de esos neurotransmisores, se altera la salud mental. Cuando hay un déficit de serotonina, que es la hormona, el neurotransmisor de la felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la cantidad suficiente de serotonina en el cuerpo, nos sentimos relajados, nos sentimos con buen estado de ánimo. Bien, o sea, no estamos deprimidos. Cuando hay un déficit de serotonina, una de las causas es la depresión. Todas estas causas que usted me está mencionando, que por supuesto vamos a caer en el tema del estrés, es que una lleva a la otra. La pregunta que le quería hacer era si todas estas causas provocan el estrés o también el estrés provocan todas estas causas. A ver, ¿qué pasa? Es interesante porque es que nos vamos empezando a hablar y un tema se va relacionando con otro, nos vamos liando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo te decía ahorita el estrés. El estrés es una respuesta adaptativa del hombre a su medio. Por tanto, el estrés no es negativo. Hay una parte del estrés que se conoce como eustrés, que es el estrés necesario para que tú hagas algo fuera de lo habitual. Entonces, esa frase popular que hay por ahí que dicen que el estrés puede matarte, eso es mentira. No, sí, el estrés puede matarte. Lo que te va a matar la parte que corresponde al distrés. Pero nadie dice, ando distresado, ¿verdad? Claro. O tengo una cantidad de eustrés indicada para resolver este problema. A ver, mira, cuando tú estás el día antes de un examen y vas a estar hiperactivo, estás con una energía, eufórico. Bien, ¿qué sucede? Eso sería un estrés positivo. Sería un estrés necesario. ¿Para qué? Para que tengas más fuerza para estudiar, para que estés en vigilia, o sea, no estés, digamos, como cansado. Entonces, eso implica que se segregue, digamos, el cortisol, que es la hormona del estrés, pero hasta una cantidad que te permita un funcionamiento
por encima del habitual. ¿Qué sucede? Cuando eso excede el punto de la normalidad, entonces esa situación se convierte en tóxica. Y ahí aparece lo que se conoce como distrés, que es el estrés que conocemos todos, el que hace daño. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la hormona del cortisol, se van a producir una serie de alteraciones en los diferentes aparatos de la economía, bien, que van a cambiar el funcionamiento de los órganos. Por eso cuando estás estresado, tienes taquicardia. Por eso cuando estás estresado, te aumenta la presión arterial. Por eso cuando estás estresado, el cortisol disminuye la cantidad de dopamina y la cantidad de serotonina, que son hormonas del placer, hormonas de la relajación. Bien. Disminuye la oxitocina, que es la hormona relacionada con la parte sexual. O sea, hay una serie de neurotransmisores que disminuyen cuando el cortisol aumenta. Es la relación entre el soma o el cuerpo y la mente. Entonces, ¿qué pasa? El estrés es nocivo cuando se convierte en paralizador de tu actividad. Cuando se convierte en tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a una situación normal se le puede estar llamando estrés cuando realmente es lo que debe pasar para que tú puedas funcionar. Porque si de entrada estás en un campo y de pronto te sale un toro, sales corriendo. Claro. Y brincas una cerca que en condiciones normales tú no podrías brincar. Bueno, ese estrés es necesario. Es necesario porque si no, hubieras perecido con una cornada del toro. ¿Bien? Entonces, ahí el estrés juega un papel defensivo. ¿Ya? Yo Fíjate. creo que la parte interesante de todo esto es cómo diferenciamos qué estrés o cuándo estamos siendo estresados con este estrés negativo que muchas veces tenemos. Cuando te paraliza tu acción normal. Cuando sientes que la concentración, que no puedes concentrarte. Cuando sientes intranquilidad. Cuando no puedes dormir lo suficientemente bien. Cuando aparecen síntomas a nivel del cuerpo, ¿verdad? Como taquicardia, como presión alta, cuando las comidas te empiezan a caer mal. O sea, hay una serie de síntomas asociados al estrés negativo que de mantenerse crónicamente pueden afectar a los diferentes órganos de la economía. Y puedes entonces hacer una gastritis, puedes hacer una hipertensión arterial, puedes hacer una cefalea migrañosa, puede desencadenar una diabetes. Bien, hay estudios hechos entre, digamos, el cáncer y las situaciones de estrés. Se deprime el sistema inmunológico, entonces te caen enfermedades virales, bacterianas. Fíjate, el estrés, todo eso se lo puede estar produciendo. Por eso es tan importante aprender a controlar el estrés y hacer un grupo de actividades que van precisamente a controlar las situaciones de estrés y por tanto van a favorecer que tú conserves tu salud mental. Sí, que tengas un bienestar. Que tengas bienestar. ¿Bien? ¿Tú quieres preguntar algo? No, está bien. Sí, yo sí quiero preguntar. A ver, como bien dijo usted, profe, muchas cosas van desencadenando a la otra. El estrés provoca, además de todo lo que usted acaba de mencionar, algo que mucha gente igual es un trending topic hoy por hoy y muchos lo sufrimos y es la ansiedad, los ataques de pánico. Uh-huh. No todos sabemos cómo controlarlo. ¿Podría usted decirnos de qué va cada uno de estos fenómenos? A ver, mira, primero, vamos a partir de algo importante. Estamos hablando de patología ya. Uh-huh. Bien, estamos hablando, o sea, cuando tú haces crisis de pánico, cuando haces estados de ansiedad a repetición, necesitas de una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer un acompañamiento a esa situación y buscar las causas
por la que estás precisamente respondiendo de esa manera. Ahora, hay muchos cuadros de ansiedad que habitualmente las personas no van a los especialistas y que se pueden resolver, digamos, haciendo un grupo de cosas que son importantes para conservar la salud mental. Bien, lo primero que tenemos que tomar es conciencia de la causa por la que estoy estresado. O sea, a veces cuesta trabajo. Sí, porque pueden ser muchas cosas. Bien, pero ¿a qué tengo que ir entonces, Ale? A ver si aprendiste hoy. A mí, o sea, primero tengo que conocerme y a partir de ahí... Tienes que hacer una reflexión. Exacto. ¿Qué me está pasando? Exacto. ¿Qué situaciones tengo en este momento que me están generando que yo me sienta de esta manera? Porque algo tiene que haber pasado en mi vida. Generalmente pasa en ese momento, a no ser que sea un estrés postraumático que puede aparecer mucho después de ocurrido el hecho traumatizante, pero si el estrés está asociado a situaciones cotidianas, tú tienes que sentarte y decir, bueno, a ver, estoy durmiendo poco, estoy comiendo mal, no estoy haciendo ejercicio, no dejo de trabajar, no hay descanso el fin de semana, y empiezo a sumar. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? ¿Qué sucede con todo eso? O sea, que tengo que tomar conciencia de que estoy haciendo un grupo de cosas mal hechas y que están repercutiendo de manera negativa en mi salud mental y que la expresión de ese rompimiento del equilibrio es la ansiedad. Entonces, ¿cómo combatir la ansiedad? ¿Cómo combatir? Hay muchas técnicas para combatir la ansiedad, pero hay como un ABC. Primero, concientiza por qué razón estás así. Segundo, proponte hacer cambios para mejorar eso. Tercero, bueno, no estoy claro de las cosas que tengo que hacer, busca asesoramiento profesional. Bien, pero pregúntate, ¿estoy durmiendo la cantidad de horas suficiente para proporcionarle descanso a mi organismo? ¿Estoy comiendo una dieta lo más saludable posible que me aporte zinc, magnesio, triptófano, un grupo de sustancias que son necesarias para producir estos neurotransmisores? Yo pienso que hoy las posibilidades de Internet, cuando uno hace buenas búsquedas, porque también hay muchas cosas. Sí, Internet está lleno de basura. Bien, pero hay muchas cosas interesantes. Sí. Me puede dar también una cultura de cómo ir mejorando mi dieta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí, el triptófano es un precursor de la síntesis de serotonina. Bueno, vamos a buscar qué alimentos tiene triptófano para tomarlo. Se ha puesto muy de moda tomar magnesio. Ah, sí, pero es que el magnesio mejora la calidad del sueño. El magnesio disminuye las contracturas musculares. El magnesio disminuye las crisis de ansiedad. O sea, porque y no le aportamos atrás. Por ejemplo, la gente come mucha comida chatarra. La gente viola los horarios de comida. Mal come muchas veces, aún no teniendo situaciones económicas. Bien, entonces, todo eso repercute en la salud mental. O sea, no duermes bien, no comes bien, no haces ejercicio físico. Cuando tú haces ejercicio físico, disminuyes la hormona del estrés. Ya no solo es para relajarte mentalmente. Yo le explico a mis pacientes que el ejercicio se lo estoy mandando precisamente por razones de carácter biológico, para que sepan que no es que lo estoy mandando a que pierdan el tiempo en un gimnasio. No, es que más allá de todos los beneficios físicos que pueden tener, hay elementos que tienen que ver
con la producción también de neurotransmisores. Y eso es importante, importante. ¿Por qué? Cuando usted dice, bueno, me voy a recrear, cuando usted baila, cuando usted se ríe, cuando usted va a un espectáculo humorístico, cuando usted oye música, todo eso estimula las hormonas del placer y todo eso provoca relajación. Entonces yo puedo trabajar mucho, pero tengo que de alguna manera darle al cuerpo esa otra parte que necesita. Darle al cuerpo esa otra parte que necesita. Eso es de las cosas que yo tengo que ir introduciendo en mi vida. Para no decirte, por ejemplo, el desorden. El desorden con que muchos viven. ¿Sabes el estrés que produce ser una persona desorganizada? ¿Por qué? Porque en el momento de irte no encuentras el documento. En el momento de irte, ¿por qué? Por las llaves. En el momento de irte no sabes dónde pusiste la billetera. En el momento de irte no recuerdas qué tienes que hacer ese día exactamente primero. Entonces, cuando tú eres una persona ordenada, estás mejorando la gestión del tiempo. Y la gestión del tiempo va aparejada a la optimización y rendimiento del día para que te alcance para trabajar, para descansar, para compartir con amigos, para compartir con la familia. Entonces, ahí también un recurso para afrontar los elementos de la cotidianidad es la planificación. Y ahí me vas a decir rápido, pero es que nos planificamos y cualquiera nos saca de la planificación. Bueno, es que la planificación no es una horma. Es algo que tú haces para prever la cantidad de actividades que puedes hacer en un tiempo. Los recursos que necesitas para hacer eso, el tiempo que lo necesitas. Si necesitas apoyaturas. Cuando tú tienes todas esas herramientas en la mano, vas disminuyendo lo que se conoce como estresores, que son los hechos, eventos que te van a producir estrés. Entonces, cuando tú eres capaz de planificar tu día, de decir, bueno, yo no puedo ir a estos 3 sitios porque estos 3 sitios son altos consumidores de tiempo, no me los planifico en el día. Porque después fuiste a uno y cuando llegaste a la casa te pasaste la cuenta. Y dijiste, hoy no he cumplido mi jornada, todo lo que yo tenía previsto, de verdad que yo soy un perdedor de tiempo. No eres que tú, eres un mal planificador del tiempo. No estás siendo realista. Entonces tú mismo te estás poniendo una trampa. Entonces cuando tú eres capaz de planificarte y al final del día tú dices, de estas 5 actividades pude hacer las 5, eso se convierte en un factor motivacional para ti, de automotivación. Entonces tú, eso mismo, que poquito a poquito vas haciendo, se convierten en pequeñas automotivaciones. Y una de las características de las personas emocionalmente inteligentes es la automotivación, junto a otras características, como es el autocontrol, como es el autoconocimiento, como es la empatía, la capacidad de influir en el otro, la capacidad de permitir el desarrollo del otro, son características de la persona emocionalmente inteligente. ¿Qué cosa es una persona emocionalmente inteligente? Bueno, aquella persona que sabe gestionar de manera adecuada sus emociones, que es capaz de conocer cuáles son sus emociones y cómo se comporta generalmente frente a los demás. Pero también sabe descubrir las emociones en el otro y manejar esas emociones en el otro. Positivamente. Claro, de manera constructiva. Por eso se habla de gestión de las emociones. Entonces, la persona emocionalmente inteligente tiene una herramienta muy poderosa. Fíjate que es tan poderosa que hoy en muchos sitios donde licitan plazas, van las personas con sus currículum que reflejan su inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva viene genéticamente determinada. O sea, o eres una persona inteligente, eres un superdotado, o eres una persona con menos inteligencia. O eres una persona con un déficit.
Bien, pero sin embargo, la inteligencia emocional no viene determinada genéticamente. Viene a partir del aprendizaje del sujeto. Está relacionada con todo esto que yo te he ido hablando hasta ahora: el autoconocimiento, la autoestima, la resiliencia, la comunicación, con todos estos elementos. ¿Y dónde se aprenden esos elementos? En la vida diaria. Que está condenado la persona que no tuvo una familia que le facilitó el aprendizaje de estas cosas, o pasó por una escuela donde los maestros no, digamos, trabajaban estos aspectos. No, porque todo está en que tú quieras cambiar. Todo está en que tú quieras aprender. Todo está en que tú quieras salir de tu zona de confort. No en otra cosa. Es más fácil, como te decía en un momento de la conversación, culpar a los otros. Claro. Yo soy así porque mis padres me educaron así. No, basta de decir eso. Tú eres así porque quieres seguir siendo así. Porque si te propones ser diferente, eres diferente. Yo tengo un amigo que es un excelente científico, un excelente padre, un excelente esposo, y viene de una familia disfuncional con un padre y una madre violentada, sumisa, y sin embargo, él nada que ver, rompió con ese esquema y se propuso ser diferente. Entonces, en la persona siempre va a estar la posibilidad. Profe, me cabe una duda. Usted acaba de mencionar algo, y es que muchas veces en una familia, sobre todo disfuncional, donde hay una persona que tenga problemas, dígase alcohol o mentales, ¿por qué no? Pero, ¿qué tal la otra persona? La otra persona que está sufriendo ese tipo de cosas. ¿Esa persona también necesita tratamiento? ¿O cómo combate esas situaciones, ¿no? A ver, mira, yo pienso que toda persona que viva con un enfermo, más allá de que sea un enfermo mental, un alcohólico, necesita de un asesoramiento especializado para poder lidiar con esa situación. Nosotros sabemos el impacto de el cuidador. Sabemos, y hay un síndrome que se denomina el síndrome del cuidador, muy tipificado, muy relacionado con las personas que se dedican a cuidar a personas mayores, con demencia, generalmente que pueden ser los padres o un familiar muy cercano, y que evidentemente van a estar sometidos a un estrés, a una carga importante. Esa persona necesita un acompañamiento, pero también necesita un acompañamiento el que tiene a un enfermo terminal, a una persona que tiene un enfermo oncológico, o sea, con un cáncer, aunque no sea terminal. Lo mismo pasa con alguien que tenga un enfermo con trastornos mentales. Necesita de ese asesoramiento para poder manejar, lidiar, para tener herramientas, para tener recursos, para poder gestionar, para poder saber cómo estresarse menos, cómo angustiarse menos, cómo manejar las crisis, qué hacer en cada momento, pero también para autocuidarse. Porque a veces nos creemos que somos imprescindibles. Y eso pasa con los cuidadores, sobre todo de ancianos, que no delegan muchas veces en otra persona. Hoy es mi día de descanso. Hoy no. Y a veces ve familia con 2, 3 hijos y solo uno es el que asume el rol del cuidador. Sí, en muchos casos. Bien, ¿pero por qué? Porque no es que los demás a lo mejor sean malos. Es que yo me he echado muchas veces esa carga sola encima o solo. Entonces tengo que aprender a compartir. Y tengo que sentar a la familia y decirle, bueno, esto es así, 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 nos vamos a compartir entre todos. Bien, que hay situaciones que sí, que hay gente que se da a la espalda. Lo hay.
Entonces me las tengo que arreglar solo, pero entonces tengo que buscar otros mecanismos. Yo pienso que muchas veces tenemos que aprender a buscar alternativas para poder conservar nuestra salud mental. O sea, te estoy hablando de que no es la salud mental no es algo estático. Sí, claro. Algo que puede subir, bajar, ¿no? Para decirlo de alguna manera gráfica. Pero en la medida en que yo tenga herramientas, recursos, como los que te he ido mencionando durante esta conversación, yo voy a poder hablar. Si yo soy una persona organizada, si yo soy una persona que gestiono mi tiempo, si yo soy una persona que me planifico, si yo soy una persona que tengo un autocuidado personal importante, incluyese dieta, sueño, ejercicio. Si yo soy una persona que mantiene comunicación con otras personas, o sea, mantengo un círculo de amistades. Si yo soy una persona que busca apoyo social, hay quien se cree omnipotente. Todo esto que te estoy comentando son recursos para mantener la salud mental. Son recursos para mantener la salud mental. Y los tenemos ahí. No son tabletas, no son medicamentos. Son Bien, personas. Son personas, son cosas por hacer, somos nosotros. Hay que también aprender el valor también de la medicina natural. De lo importante que es tomarse, por ejemplo, un té de manzanilla en la noche, porque es relajante, porque te propicia un sueño más agradable. Simplemente un té de manzanilla. Entonces son cosas naturales, cosas ancestrales, que cada día las desechamos y están ahí. Lo importante que es coger sol para fijar las vitaminas y cómo eso repercute en la salud mental, porque evidentemente, por ejemplo, los elementos del complejo vitamínico B, la B1, la B6, la B12, bien, la B3, el ácido fólico, todos estos elementos son importantes para los procesos de neurotransmisión. Y está relacionado con el descanso, con la alimentación, con la absorción intestinal, con el sol. Fíjate cómo somos una unidad y cómo una cosa llama a la otra. Y cómo la salud física tiene que ver con la salud mental y cómo la salud mental tiene que ver con la salud física. Y eso es lo que tenemos, y esa es la conciencia que tenemos que tener, de que somos seres integrales. No somos seres dicotomizados. Y tendemos a dicotomizar al sujeto, a fracturarlo. Y no es así. Cuando a ti te llega una persona con un problema orgánico, va acompañado de un estado emocional. Y muchas veces cuando hay un estado emocional, repercute en un trastorno orgánico. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y los profesionales tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, profe, para cerrar ya, porque nos queda poco tiempo y realmente hemos consumido bastante de su tiempo también, por lo cual estamos bastante agradecidos y creo que las personas se van a llevar un mensaje bastante positivo, educativo y bueno, por ahí para allá. Quería cerrar con algo que a mucha gente también van a chocar. Sí, se van a sentir identificados y es con el miedo al cambio. No solamente al cambio, el miedo de manera general que tenemos sobre todo a la hora de salir de la zona de confort. ¿Se pudiera resumirnos tanto qué es, cómo identificarlo y cómo resolverlo en 10 minutos? Pues hacemos magia. Bueno, haremos lo más rápido posible esta explicación. O sea, cambiar significa dejar de ser para ser. Significa renunciar a un grupo de cosas en busca de otras. Y ahí aparece el duelo. El duelo que no es más que esa sensación de pérdida, pero que nos lleva a movernos y a veces a tener que enfrentar de otra manera nuestra vida. Entonces, el duelo que implica dolor, que implica perder, nos pone en una nueva situación en la que tenemos que aprender a asumir el reto, a asumir ese nuevo espacio
nuevas relaciones, nuevas maneras de hacer. Y ahí está ese dejar de ser para ser. Cuando yo decido cambiar, eso es lo que estoy haciendo. Y eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Que efectivamente nos cuesta trabajo salir de la zona de confort, es cierto. ¿Por qué? Porque es la zona donde controlamos las cosas, porque es la zona donde nos sentimos seguros, porque es la zona donde conocemos, porque es la zona donde hemos generado un grupo de apoyo social o de redes sociales. Nos movemos bien, pero llega un momento en que a pesar de movernos bien, de tener todo bajo control, sentimos que necesitamos saltar, que necesitamos avanzar y necesitamos movernos a un espacio de aprendizaje. Y el espacio de aprendizaje es un espacio todo lo contrario, donde no tengo el control, donde no sé qué va a pasar, no sé los riesgos que puedo correr, por más que haya tratado de dilucidarlos. Es una zona de lo desconocido, por tanto es una zona de incertidumbre. Y la incertidumbre genera miedo. Y el miedo, te dije anteriormente, que es un mecanismo defensivo. ¿Por qué? Porque el miedo me hace tomar providencias frente a lo desconocido. Que hay un miedo patológico, que hay un miedo negativo, sí es cierto, pero ya entraría en otro rango. Pero el miedo como emoción es un miedo defensivo, es un miedo para conservación de la especie. ¿Por qué? Porque me hace tomar providencias de los lugares o los espacios a donde no me debo mover. Entonces tenemos cierto miedo, tomamos providencia y entonces podemos salirnos de esa zona de confort a esa zona de aprendizaje, pero con conciencia de que es una zona totalmente nueva y que nos va a generar incertidumbre. Eso, evidentemente, implica el cambio. El cambio es visualizado como una espiral. Es una espiral en ascendencia donde hay un punto donde la línea que va arriba se topa con la que ha venido de abajo, y si usted vence ese punto de resistencia, salta a la línea superior. Y ahí está. Pero tiene que vencer el punto de resistencia. ¿Quién es el que vence el punto de resistencia? ¿Usted o yo? No, usted que necesita cambiar. Y eso tiene un costo. ¿Vas a pagar el costo? ¿Quieres pagar el costo? Entonces podrás cambiar. ¿No quieres pagar el costo? Te quedarás en el mismo lugar, con las mismas angustias, con los mismos logros, y no podrás entonces quejarte, porque tu destino eres tú. Tú eres quien, evidentemente, puedes caminar hacia el éxito o al fracaso. Eso lo define la persona, porque la clave del desarrollo está en ti, no está en otro. Qué bueno. Así Qué que, bueno. bueno. Nada, nosotros, caballeros, nada, si quieren un segundo podcast con el profe, nos dejan saber porque hay temáticas para 40 más. Nosotros estamos muy agradecidos realmente por segunda vez. Este podcast ha sido una clase, una conferencia, no sé cómo lo quieren llamar. No solo para ustedes, para nosotros también. Una consulta. Sí. Y nos quedan todavía temáticas que seguro no solamente las personas que nos ven van a querer tratar, sino nosotros mismos como manera de superación. Al final me he dado cuenta de que la psiquiatría, la psicología, son trabajos que no van más allá de ver una persona, sino muchas veces de verte de ti mismo. Y es algo muy, muy necesario hoy en día. Por lo que, nada, lo agradecemos a personas como usted, que se toman su tiempo venir acá, ayudarnos de manera... Crecimiento, igual. Sí, nos haga, o sea, es que son experiencias que cambian vidas realmente. A ver, yo también les agradezco a ustedes la posibilidad de que me hayan invitado, porque eso significa un poco compartir estas ideas con mucho más que lo que hago en mis clases, que son de menos alumnos. Y de esta manera estaremos llegando a todos aquellos que se conectan con ustedes. Y bueno, nada, para mí también ha sido un placer y ha sido una excelente tarde. Bueno, nada, ¿tú quieres agregar algo más? Nada, eso de muchas gracias, profe, porque es
Espectacular. Hoy Ale estaba calladita, pero es que ella es una esponja. Ella, a medida que estoy hablando... Yo escucho mucho, él habla mucho, pero yo escucho mucho. Es importante, entonces se complementan. Sí, Yo sí. creo que ahora, al final, van a compartir ideas y eso también es parte del desarrollo. Seguramente. Bueno, nada, gracias nuevamente. Caballero, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver una vez más un episodio de Podcast de Ale. Y cualquier pregunta en los comentarios. Se la hacemos a profe. Muchas gracias. Chao, pescado.